Buenas tardes amigos suscriptores, desde Guatemala les saluda don Armando y don Chente. La verdad que esta hermosa tarde que Dios nos ha permitido este día más, la verdad que aquí con mi hermano Chente pues nos llamaron, nos entró una llamada y que había un caso por acá, va, que de papá y hijo que dice que están pasando una crisis, pero la verdad que como no conocemos bien el caso nosotros, venimos ahorita a ver acá, va. Entonces aquí con mi hermano Chente y todo trajimos unas cositas, ¿va? Pero más son cositas como enlatadas porque no sabemos cómo están viviendo pueden ahí, cocinar, Chente. ¿no? Sí. Entonces yo digo que nos acompañen para ver, ¿va, no, Chente? Sí, ¿verdad? Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Sí, ahorita voy. ¿Qué? Sí, pasen adelante. Una pregunta. Ah, sí, correcto. Sale, mucho gusto. Igualmente, gracias. Fíjese que nos contaron por acá que vivía una familia Ajá. que está pasando momentos difíciles, pues no sé si ustedes son y nosotros venimos. ¿Qué le Es pasa? aquí, va, es aquí, va. Sí, aquí es. Aquí es porque la verdad que estamos pasando momentos como tal vez nadie lo ha pasado. Bueno, como ¿verdad? Somos humanos, cada quien tenemos nuestras situaciones, ¿verdad? Pero tengo este problema con mi hijo, que este pues nació así, ¿verdad? Que no habla y que es que él especialmente nació, pero por una fiebre intestinal que le pegó, ya no pudo hablar. Y se hizo lo posible y quedó así. Pero eso le dañó el cerebro. Pero si oye o no oye. Oye, sí, oye. Oye. Sí, oye. Entonces, pero le dañó el cerebro y entonces él se quedó así. O sea, que lo llevé a los lugares especiales, pero no pude. Y en eso que me quedé solo. El problema es que yo soy solo y que yo ya mis años, yo ya me siento a la vejez, ya me avanzó. Sí. Y tengo una cosa que a veces cuando camino así, un poco así una bajada, como que me voy de boca. Y eso es lo que quisiera yo ver, cómo definitivamente puedo ir con un médico especial para ver qué me hace. Pero entonces ahorita lo tengo también especialmente, pero no puedo, ahí sí que solo esperando la voluntad de Dios nada más, pero como Dios es grande, Dios es grande y Dios dice que lo mira todo y que Dios es grande pero no desestima a nadie. Entonces, y Dios ha tocado el corazón, bueno, de ustedes puedo decir, ¿verdad? De que han venido aquí, ¿verdad? Dios les tocó el corazón. Sí, nos llamaron. Sí, la verdad, Llamaron sí. explicando la situación de ustedes. Pues Que estamos aquí. pues qué bueno, entonces, pero el caso es de que ahorita pues yo les estoy explicando la necesidad que tengo, ¿verdad? Que yo, el 4 era la cita que tenía, pero no pudimos. ¿La cita dónde? Sí, como él tuvo el accidente, subiste el pantalón. Y que aquí se le hincha un poco, y aquí tuvo, y aquí clavos y todo aquí, y gracias a Dios ahorita ya puede andar un poco. Ya puede caminar un Ya poco. puede caminar, entonces sí, pero más que todo solo con silla de ruedas. Pero entonces ahorita pues eso es lo que yo quisiera pues con todo mi corazón, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros solo somos un medio que venimos a ver los casos. De ahí la verdad que son las personas o son suscriptores que Dios toca el corazón. Sí, especialmente. Y a ellos ven el caso, va, y allá es. Ahí y lo que estaba pensando yo que yo la verdad que no estaba también, llegué al punto cero de mi vida, que ya
que pero aquí solamente Dios. hay que pedirle mucho a Sí, Dios. entonces, y hace como 2 días que estábamos ahí en la cama, ahí acostado, y yo en la noche me quedaba viendo, me vine acordando de los sueños, cuando yo los soñaba, cuando estaba perdido. ¿Se perdió su sí, hijo? Sí, se perdió. ¿Sí? Y 1 año se perdió. Un año. 1 año y lo posteamos en Guatemala y aquí o donde quiera se fue como él. Lo miran bien, pues así, sin duda una de las camionetas le dijo vamos para Guatemala y él montó ahí, pero y sin duda donde le pidieron el pasaje no tenía, ahí lo bajaron, tal vez cerca de Guatemala, digo, porque el accidente fue en Guatemala. Saber cuánto tiempo estuvo en Guatemala. O sea que 1 año tuvo Sí, desaparecido. desaparecido, sí, entonces ya al tiempo, a ese año, entonces él, ¿verdad? Que ahí sí que ya nos habíamos conformado de que, ¿verdad? Solamente Dios, ¿verdad? Pero ahí sí que fue como un milagro eso, porque Sí, ¿verdad? que aparecieron. Mira que todo lo que nos miran pues, 100 minutos. Entonces, y estaba acordándome que cuando yo lo miraba, así aquí, y cuando lo miraba en el sueño, y cuando me decían que aparecía, entonces yo contento, pero yo casi no les hacía caso en el sueño a las personas, ¿verdad? Y dije, no, venía, vemos, aquí está. Y ya cuando lo miraba desaparecía. Que no, mire usted, Gracias a Dios y que lo mirando, encontraron, va. mire pues que Sí, entonces gracias a yo, Dios. es que la verdad que no hay cómo explicarme, pero la verdad que Dios es grande, como le digo, entonces ahora Dios ha tocado el corazón de ustedes y ahora pues yo lo que quiero pues es de que tan siquiera pues llevarlo a la continuación llevarlo a la cita del hospital Roosevelt. Roosevelt, Sí, pero es en sí, Guate, ¿va? Sí, en Guatemala, sí. Entonces, pero ahí sí que si yo les cuento, pues especialmente, porque no por eso quedó pendiente así, pero ahí sí que nos habíamos conformado, ¿va? Pero entonces ahora nosotros, pues, yo estoy, pues, y yo ya no puedo trabajar, ¿verdad? Y entonces ahorita, pues, solamente la voluntad de Dios, ¿verdad? La verdad que que nosotros entonces- póngale aquí de parte del canal, como no sabían la verdad va cómo está esto, si ustedes cocinan o no o compran la comida, les trajimos unas cositas ahí con mi hermano Chente, ¿va? Más que todo son ya. como Sí, enlatadas pues, y unas hermano, cosas, sí, y muchas unos gracias. huevitos, ¿va? Pero Sí, pues, claro. ¿dónde se los pueden poner? Y aquí es propio. No, también fíjense que aquí estamos alquilando, si ese es está alquilando. el problema, que apenas 300 quetzales y ya estamos ya un poco ya avanzados. Y ahí sí que mire, sí. ¿Cuánto paga al mes aquí? 300. 300 Sí, paga al pues, mes. Entonces, y eso es lo que yo... ¿Y va al día ahorita? No, ¿Va al día? llevo 3 meses todavía, Sí. 3 meses tengo. Pero gracias al Señor, la señora también me da paciencia de esperarme y con esperanza. ¿Dónde Entonces aquí, pasen adelante si quieren. Gracias. ¿Podemos entrar? Un permiso. Aquí le trajimos Sí, qué bueno, gracias. unos huevitos, como le digo, que no sabían si ustedes Sí, pues, cocinaban. sí, no, sí. Aquí Sí, traemos un jabón para que se está laven bueno, qué las bueno, manos sí, pues, cuando gracias. van a comer. Tiene una botita de Sí, aceite. pues, cabrón. Ay, Aquí hay unas servilletas que les para también. Gracias, güey. ¿verdad? Gracias. Aquí le trajimos ustedes pues, de leche para que Sí. y Sí, pues. ahí mi mamá Chende trae otras cosas. Bueno. Aquí hay frijolito también de ese que trajimos del Sí, otro. pues. Mire, aquí está el combo también, sí, para pues. que coman con su hijo, ahí va. Ay, Dios mío, sí, hombre. Mire, trajimos qué- azúcar. Sí, gracias. Gracias. Sinceramente es una gran bendición esto. y salita en salita vivo de una para que vez. sirve por cualquier Sí, cosa. pues, Entonces, aquí hay frijol así, le digo, no sabía. Sí, le sí, traemos no frijolito. está bien, no, y todo está bien, pues seguro. También el pues, no. frijolito para que ahí se... Sí, pues. Ya, con eso vamos a pasar. Cafecito, mire, Sí, pues está para el bueno, sí, café, pues para- para el café, para la leche. Y la verdad que, como le digo, pues nosotros sabemos de Entonces, pues, Entonces, la verdad, fíjese que yo ya me había conformado ahí, sí que porque la verdad que yo no
no hay que hacer, ¿verdad? Pero como digo yo meditando, yo me pongo a orar y todo, y yo no tengo palabras para cómo expresarme, ¿verdad? Porque O sea que- es la grandeza de Dios. Entonces ahora aquí es el cuarto donde estoy yo. Aquí es su cuartito donde Tengo- usted